Imagínate esto. Un hombre que ha trabajado 30 años de su vida entera para llegar a este momento. 30 años de sacrificio, de noches sin dormir, de decisiones difíciles, de pérdidas que casi lo destruyeron. Y hoy, finalmente, está sentado en la sala de juntas más lujosa que jamás ha pisado, con una pluma de oro en la mano, a punto de firmar el contrato que lo convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial. Todo el mundo está mirando, las cámaras están listas, y en ese preciso instante, un empleado de 27 años entra corriendo por la puerta y grita, ¡No firme! El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Nadie en esa habitación podía creer lo que acababa de pasar. Los abogados se miraron entre sí. Los socios del otro lado de la mesa fruncieron el ceño. Los asistentes dejaron de respirar por un momento. Y el CEO, Alejandro Vega, el hombre que había construido un imperio desde cero, levantó lentamente la mirada del contrato y fijó sus ojos en ese joven empleado que acababa de interrumpir el momento más importante de su carrera. ¿Quién era este joven? ¿Qué sabía él que nadie más sabía? ¿Y por qué arriesgó su trabajo, su reputación y tal vez algo mucho más grande para detener a su propio jefe en el instante más crítico? Para entender todo esto, tenemos que ir al principio. Alejandro Vega no nació rico. Creció en un pequeño apartamento en los suburbios de Ciudad de México, hijo de una costurera y un mecánico que trabajaban desde el amanecer hasta la medianoche para pagar la renta. Desde pequeño, Alejandro vio en los ojos de sus padres algo que lo marcó para siempre: el cansancio de trabajar duro toda la vida y aún así nunca tener suficiente. Ese dolor se convirtió en su combustible. A los 16 años, mientras sus amigos jugaban fútbol en las tardes, él vendía productos de limpieza de puerta en puerta. A los 22, había ahorrado suficiente para abrir su primer negocio pequeño de distribución de materiales de construcción. Fracasó en 2 años, perdió todo. Tuvo que regresar a vivir con sus padres, con deudas que lo perseguían como sombras. Muchos en su lugar habrían parado ahí. Alejandro no paró. Lo intentó de nuevo, esta vez con más inteligencia, más humildad y con una lección que el fracaso le había enseñado de forma brutal: que el éxito no se trata solo de trabajar duro, sino de rodearse de las personas correctas. Empezó a construir su equipo con cuidado casi obsesivo. No buscaba solo habilidades técnicas, buscaba carácter. Buscaba personas que tuvieran el valor de decirle la verdad aunque esa verdad doliera. Durante los siguientes 15 años, Vega Corporativo creció hasta convertirse en una de las empresas de infraestructura más importantes de América Latina. Proyectos en 12 países, miles de empleados, contratos con gobiernos, con multinacionales, con fondos de inversión internacionales. Alejandro Vega ya no era el muchacho que vendía productos de puerta en puerta. Era portada de revistas, invitado a foros económicos internacionales, referencia obligatoria cuando se hablaba de emprendimiento latinoamericano. Pero él nunca olvidó de dónde vino. Y eso, como veremos, fue exactamente lo que lo salvó. El trato que estaba a punto de firmar ese día tenía un nombre: Proyecto Titán. Era una fusión estratégica con Hartwell Global, un conglomerado europeo con sede en Frankfurt, valorado en más de $12.000 millones. La propuesta era simple en papel, pero extraordinaria en alcance. Vega Corporativo y Hartwell Global unirían operaciones en toda América Latina y Europa, creando una entidad conjunta que dominaría el mercado de infraestructura a nivel mundial durante la próxima década. Los términos financieros eran impresionantes. Alejandro recibiría una participación significativa en la nueva empresa, liquidez inmediata de $300.000 y una posición de copresidencia que le daría influencia global. Para cualquier observador externo, era el tipo de acuerdo que ocurre una vez en la vida. Los banqueros de inversión que habían estructurado el trato lo describían como histórico. Los medios financieros ya estaban especulando sobre el impacto que tendría en los mercados. Las negociaciones habían durado 14 meses. 14 meses de reuniones en diferentes ciudades del mundo, de revisión de documentos, de due diligence, de conversaciones que a veces se extendían hasta las 3 de la mañana. Alejandro había dedicado una parte enorme de su energía emocional y mental a este proyecto. Era, en su propia mente, la culminación de todo por lo que había trabajado.
Y ahora, finalmente, había llegado el día de la firma. La sala de juntas en el piso 42 del edificio corporativo en Ciudad de México estaba preparada como si fuera un evento de Estado. Flores frescas, botellas de agua mineral importada, bandejas de fruta y quesos de alta gama. Del lado de Hartwell Global estaban presentes el CEO europeo, Markus Brandt, un hombre de 62 años con el tipo de presencia que llena una habitación sin necesidad de hablar, acompañado por sus 4 abogados principales y 2 asesores estratégicos. Del lado de Vega Corporativo estaban Alejandro, su directora legal, su CFO y 2 miembros del consejo. Todo estaba listo. Los contratos habían sido revisados por semanas. Las páginas marcadas con adhesivos amarillos indicaban exactamente dónde debía ir cada firma. Era una cuestión de minutos, y fue en ese momento cuando la puerta se abrió. Daniel Morales tenía 27 años y llevaba apenas 18 meses trabajando en Vega Corporativo como analista de riesgos. Era brillante, eso nadie lo dudaba, pero también era joven, relativamente nuevo, y absolutamente nadie en esa sala esperaba verlo aparecer en ese momento. La asistente ejecutiva que custodiaba la puerta intentó detenerlo, pero Daniel ya había entrado. Con el rostro desencajado, la respiración agitada, una carpeta delgada apretada contra su pecho como si fuera algo sagrado, se plantó frente a la sala entera y pronunció esas 2 palabras que paralizaron el tiempo. «No firme». Alejandro Vega lo miró, y en lugar de explotar de furia, como cualquier persona en su posición habría tenido el derecho de hacer, hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Preguntó, con una voz perfectamente calmada, ¿por qué no? Markus Brandt, del lado europeo, se inclinó levemente a su abogado principal y susurró algo en alemán. Los demás en la sala intercambiaron miradas incómodas. La directora legal de Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera calculando cuánto daño acababa de hacerse en ese momento. Daniel Morales caminó hacia la mesa, depositó la carpeta frente a Alejandro y comenzó a hablar. Lo que reveló en los siguientes 20 minutos cambiaría el curso de toda la historia. Daniel había sido asignado a la revisión de documentos complementarios durante la última semana del proceso de due diligence, una tarea considerada rutinaria por todos. Nadie esperaba encontrar nada nuevo a esas alturas. El equipo principal ya había revisado todo lo importante. Daniel era simplemente el que verificaba detalles menores, actualizaba registros, confirmaba información ya conocida. Pero Daniel tenía un hábito que muchos analistas experimentados habían perdido con los años. Leía todo, absolutamente todo, con el mismo nivel de atención independientemente de si alguien le decía que era importante o no. Y 3 días antes de la firma, mientras revisaba una serie de documentos corporativos secundarios de Hartwell Global, encontró algo que no cuadraba. Era una discrepancia pequeña en los registros de propiedad de 3 subsidiarias de Hartwell Global en Sudeste Asiático. Una diferencia en fechas, una inconsistencia en la cadena de titularidad de activos que en papel parecía un error administrativo menor. Pero Daniel, en lugar de ignorarlo o asumirlo como un error, siguió el hilo. Lo que encontró al final de ese hilo era una estructura corporativa oculta diseñada con tal sofisticación que había pasado completamente desapercibida en 14 meses de negociaciones. Hartwell Global, sin que sus propios ejecutivos de nivel medio lo supieran, tenía obligaciones contingentes masivas vinculadas a litigios regulatorios en 3 países europeos. Demandas que si prosperaban, y las probabilidades indicaban que sí lo harían, generarían pasivos que excedían los $2.000 millones. Pero eso no era todo. La parte más oscura de lo que Daniel había descubierto era esto. La fecha estimada en que esos litigios alcanzarían su punto crítico coincidía exactamente con el periodo posterior a la fusión, lo que significaba que técnicamente, si Alejandro firmaba ese contrato, Vega Corporativo no solo adquiría los activos brillantes de Hartwell Global, adquiría también una bomba de tiempo legal que explotaría en sus manos y bajo los términos del acuerdo de fusión tal como estaba redactado, la responsabilidad sería compartida. $300.000 de liquidez inmediata, convertidos de golpe en una deuda potencial de $2.000 millones. La sala quedó en silencio absoluto cuando Daniel terminó de hablar. Alejandro leyó cada página de la carpeta, una por una,
con la misma lentitud metódica con la que había aprendido, a lo largo de décadas, a tomar decisiones que importaban. Nadie habló. Marcus Brandt, al otro lado de la mesa, tenía la mandíbula levemente apretada. Su abogado principal había sacado su teléfono bajo la mesa y aparentemente estaba enviando mensajes urgentes. Cuando Alejandro levantó la mirada, no la dirigió a Marcus Brandt, la dirigió a Daniel Morales, que seguía parado junto a la mesa, visiblemente nervioso, sosteniendo la mirada de su CEO con una mezcla de convicción y miedo que solo tienen las personas que saben que han hecho lo correcto y aún no saben cuánto les va a costar. ¿Qué encontraste esto?, preguntó Alejandro. Hace 3 días. Intenté comunicárselo a través de los canales regulares, pero el proceso ya estaba en la fase final, y nadie quería escuchar algo que pudiera complicar las cosas.